Bueno, reciban un cordial saludo a todos los presentes, compañeros, ingeniero, buenos días y demás personas. Para la asignatura de Mecanismos 2 les quiero compartir el desarrollo de los temas que me fueron asignados, los cuales entonces son fuerzas en engranes rectos, helicoidales y cónicos y análisis de mecanismos con fuerzas estáticas de fricción. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar por recordar algunos de las variables que se van a estar trabajando a lo largo de la presentación, los cuales son entonces W, fuerza que actúa en el punto de paso, F, reacción en el eje, T como momento de torsión, H como potencia suministrada y V como velocidad en la línea de paso. Bien, para iniciar entonces aquí podemos apreciar unos GIF que hacen referencia a lo que serían la forma en la que trabajan los engranes rectos. En el GIF de la parte derecha, como para destacar un poco, está esa línea punteada azul por la que se desplaza pues esa línea, esa flecha bidireccional. Esa línea es, digamos, digamos no, es la línea de presión entre los dos engranes. Esta línea de presión es tangente a los radios base o a los círculos base de los engranes. Y bueno, como nota también adicional, el punto en donde se hacen tangentes los radios de presión de los dos engranajes es el punto de presión, como lo veíamos, el punto de paso donde va a actuar la fuerza W, como lo veíamos en las variables anteriormente mencionadas. Entonces, en esta imagen, la parte izquierda, en esta figura, podemos apreciar un diagrama esquemático de un sistema de engranes rectos. Entonces la reacción, bueno, para mencionar así importante, entonces estamos observando la línea de presión AB, el ángulo de presión, que bueno, eso es como un dato de entrada cuando se trabajan engranajes. Y bueno, el piñón pivotado en O2 con una velocidad angular en sentido de las manecillas del reloj N2, y la corona pivotada en O3 y esta va a girar con una velocidad angular N3 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cabe decir que las reacciones entre los dientes ocurren a lo largo de la línea de presión AB y esta no es más que una acción de un elemento, o sea que un elemento ejerce sobre el otro y se va reflejada, como ya lo dije, en esta línea de paso, en esta línea de presión, perdón. En este caso, la acción del piñón sobre el engrane se va a reemplazar por la fuerza W y esta pues va a actuar, como ya lo dije, en el punto de paso. Puesto que el engrane está sostenido por su eje, pues también va a actuar una fuerza F igual y opuesta en la línea de los centros del eje. Entonces aquí en este diagrama de la parte derecha es un diagrama de cuerpo libre de cada elemento del sistema de engranes que presento. Vemos lo que acabo de decir, entonces el ángulo de presión, la fuerza W en cada uno de los elementos que está pues a lo largo de la línea de presión, y una fuerza de reacción en los ejes F que va a tener el mismo ángulo porque pues es digamos es la misma fuerza pero en sentido contrario, entonces debe tener la misma dirección, el sentido contrario. Y entonces, bueno, aquí podemos ver que si descomponemos esta fuerza W en sus componentes radial y tangencial, las fuerzas radiales de la fuerza W y la reacción F pues van a estar sobre la misma línea de acción, entonces se van a cancelar, digamos de alguna manera, y nos quedarían entonces la fuerza tangencial F y la fuerza W pues también tangencial. Estas fuerzas lo que me van a hacer es me van a componer es un par, van a constituir un par, y este momento creado por las fuerzas W tangencial y F tangencial es el momento de torsión que se va a aplicar para impulsar al juego de engranajes. Como ya lo dije, se observa que la fuerza radial WR no tiene finalidad por lo que respecta
en lo que respecta a la transmisión de potencia. Entonces, por esta razón, W sub T o W tangencial se denomina con frecuencia la fuerza transmitida. Entonces, hay distintas maneras de determinar esta fuerza transmitida, como la vemos W con índice T, WT. Una es la parte de arriba, podemos observar una expresión, y esta expresión es si el problema como tal nos da de entrada los caballos de potencia o la potencia del problema, la potencia entregada y la velocidad del piñón. Esta velocidad en velocidad angular, ¿sí? Se puede obtener pues a partir de esa ecuación. Entonces este 33.000 ya es definido por la fórmula, o sea, es inamovible. El 12 también, el 2 también. Entonces este R2 haría referencia al radio del piñón. El N sub 2 también haría referencia a la velocidad angular del piñón. Este R sub 2 se tiene que expresar en pulgadas, y pues arriba el HP haciendo referencia a la potencia del sistema. Esta T hace referencia a lo que decíamos anteriormente, sería el momento de torsión, acá lo vemos, T, y acá también, en función del radio y de la fuerza tangencial. La fuerza tangencial por lo general en los problemas es uno de los datos conocidos o de los datos de entrada, pues no aparecerá como W tangencial, sino como la fuerza transmitida. De estos diagramas, o sea, de llegar a descomponer esta fuerza W y esta fuerza F, pues se hace evidente en estas relaciones. Esta, digamos, sería la fuerza radial en función de la fuerza tangencial, y de igual manera la fuerza total también, o sea, la fuerza total W en función de la fuerza tangencial W. Digamos, bueno, entonces para explicar mejor esto, pues traigo un ejemplo para que quede un poco más claro. Un piñón recto de 15 dientes tiene un paso diametral de 5 y un ángulo de presión de 20 grados, gira a 600 revoluciones por minuto e impulsa a un engrane de 60 dientes. Se transmiten 25 caballos de fuerza. Entonces vamos a tener que trazar un diagrama de cuerpo libre para cada engrane, mostrando en él las componentes tangencial y radial de las fuerzas, así como las direcciones apropiadas. Entonces, en este caso, bueno, acá vemos el diagrama de cuerpo libre, pero como digamos en el problema no nos dan nada los radios ni velocidades, entonces hay unas expresiones que podemos utilizar para llegar a determinar estas. Entonces aquí lo vemos. Para determinar el radio del piñón, tenemos el número de dientes del piñón por el módulo, que en este caso es un 5, el paso diametral, dividido en 2. Esta relación, esta expresión nos va a arrojar un resultado en milímetros. Bueno, de igual forma para la corona hacemos el mismo procedimiento también en milímetros. Como lo mencionaba antes, la expresión de la fuerza tangencial W está para introducir, digamos, para reemplazar el valor del radio en pulgadas. Entonces hacemos una pequeña conversión, reemplazamos, o bueno, determinamos también las velocidades angulares, y de esta manera hallamos nuestra fuerza tangencial, que pues aquí en este sentido serían las fuerzas verticales, y nuestra fuerza radial, que pues serían las horizontales. Es bastante sencillo, prácticamente, que sería reemplazar valores en una fórmula. Pues claro que también habrían problemas un poco más complejos. Bueno, para continuar tenemos lo que es engranajes o engranes helicoidales, y pues un GIF que nos muestra cómo sería el comportamiento de estos en la práctica. En el manejo de las fuerzas sobre engranes helicoidales conviene determinar la fuerza axial, trabajar con ella independientemente y tratar el resto de componentes de las fuerzas de la misma manera como se hizo anteriormente con los engranes rectos. Entonces, bueno, aquí en esta imagen lo que podemos apreciar es que aparece esta fuerza, esta WA,
que sería la fuerza W en el eje axial. Entonces, la fuerza W parte desde esta esquina hasta esta otra esquina, y esta expresión nos dice prácticamente que la fuerza W se va a descomponer en la dirección axial, la dirección radial y la dirección tangencial. De este esquema podemos hacer estas relaciones, es decir que, como ya lo mencionaba anteriormente, la fuerza tangencial o la fuerza transmitida pues va a ser un dato de entrada o va a ser algo muy sencillo de determinar. Entonces vamos a dejar las otras fuerzas o expresiones también en función de esta fuerza tangencial. Entonces de este esquema y haciendo manipulaciones algebraicas pues vamos a deducir que la fuerza axial va a estar en función de la fuerza tangencial y la tangente del ángulo psi, que es este ángulo de acá. Y la fuerza radial pues va a estar también en función de la fuerza tangencial y la tangente en este caso de el ángulo phi, que es acá. Bueno, también digamos se puede, como lo mencionaba, trabajar por aparte la fuerza axial, digamos resolver primero esa parte del problema en cuanto a la dirección axial y luego trabajar como si fuera un engrane recto con las componentes radial y tangencial. Entonces aquí pues hacen mención a esta fuerza phi, que básicamente está compuesta simplemente por la radial y la tangencial. Bien, entonces aquí lo mismo, para hacerlo un poco más claro traigo un ejemplo. Y entonces dice que un tren de engranes se compone de 3 engranes helicoidales con los centros de los ejes en línea. El impulsor es un engrane helicoidal de mano derecha que tiene un radio de paso de 2 pulgadas, un ángulo de presión transversal de 20 y un ángulo de hélice de 30. Aquí me devuelvo un tris. Este ángulo sí es el ángulo de la hélice. Entonces, bueno, y el ángulo phi es el ángulo de presión. Entonces un engrane loco en el tren tiene los dientes cortados de mano izquierda y un radio de paso de 3.25 pulgadas. El engrane loco no transmite potencia a su eje. El engrane impulsado en el tren tiene los dientes cortados de mano derecha y un radio de paso de 2.5 pulgadas. Si la fuerza transmitida es de 600 libras, determínese las fuerzas en el eje que actúan sobre cada engrane. Bien, entonces aquí en esta imagen, en esta diapositiva, lo que estamos viendo es un diagrama que básicamente es una vista superior de los 3 engranes, viéndolos hacia abajo sobre el plano formado por los 3 ejes de rotación. Para cada engrane se considera que la rotación se lleva a cabo en torno al eje Z. Con esta relación que pues la teníamos aquí, la de fuerzas axiales, entonces se dice que la fuerza transmitida era de 600 libras y pues el ángulo de hélice era de 30 grados. Y con esta expresión pues vamos a hallar muy fácilmente el valor de la fuerza axial. En este caso pues aquí la vemos representada. El sistema tiene que estar completamente en equilibrio, entonces pues de ahí aquí lo vemos, el impulsor, el engrane loco y el impulsado. Bien, entonces bueno, aquí digamos que esta sería la fuerza que ejerce el engrane 2, o bueno, que el eje le ejerce al engrane 2 y así sucesivamente. En esta, a ver. Bueno, aquí se tapa un poco la expresión, pero bueno, lo que estamos viendo entonces es que en perspectiva trazamos los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los engranes, mostrando los 3 ejes de coordenadas. Como se indica en el engrane loco tiene una fuerza, ejerce una fuerza W axial de 3 a 2 sobre el impulsor, que la vemos aquí. Esta es la que ejerce el engrane loco, y de igualmente es resistida bueno, en el impulsor. Entonces esta fuerza W axial de 3 a 2 es la que el engrane loco ejerce sobre el impulsor, y esta fuerza pues para que digamos el sistema esté en equilibrio se va a contrarrestar con la fuerza de reacción del eje, una fuerza axial de 1 a 2. Entonces este par lo que me está, o sea, para contrarrestar este par que está tratando de mover
o de girar el engrane, pues se va a ver o sea, estas dos fuerzas me van a generar un par, y para contrarrestarlo pues está este momento torsor axial también de 1 a 2. Entonces, como lo mencionaba yo antes, había una reacción, digamos una fuerza de un elemento respecto a otro. En este caso, en el impulsor, lo vemos que es la fuerza axial de 3 a 2, que es la que genera el engrane loco, pero de igual manera, y en sentido contrario, también podemos apreciar en el engrane loco, en el diagrama del engrane loco, una fuerza axial W de 2 a 3, que es la que ejerce el impulsor sobre el engrane loco. Y de igual manera, pues el engrane impulsado también me va a generar esta fuerza axial W de 4 a 3. Aquí también observamos un par, y para contrarrestarlo, el momento torsor axial de 1 a 3. En el diagrama del engrane impulsado también entonces estamos observando la fuerza o la reacción que realiza el engrane loco sobre el engrane impulsado, que es la fuerza axial W de 3 a 4, y para contrarrestarlo pues tenemos la fuerza de reacción que ejerce el eje sobre el engrane, una fuerza axial 1 a 4, una fuerza axial F de 1 a 4. Entonces este par lo vamos a contrarrestar con el momento torsor de 1 a 4, momento torsor axial. Para hallar el momento torsor, pues también mediante la relación que expresaba antes, que mencionaba antes, simplemente en función de la fuerza axial y el radio. Entonces aquí vemos los valores que estarían tomando los tres momentos torsores. En esta diapositiva, bueno, entonces ahora dice que ahora que se han hallado todas las reacciones debidas a las componentes axiales, la atención se centra en el resto de componentes de las fuerzas y se examina su efecto como si operaran independientemente en las fuerzas axiales. Los diagramas de cuerpo libre, que muestran las fuerzas en el plano de rotación para los engranes impulsor, loco e impulsado respectivamente. En estos se van a poder obtener las fuerzas gráficamente como se indica o aplicando las ecuaciones. Y pues como nota también, no es necesario combinar los componentes para encontrar las fuerzas resultantes, porque pues en el diseño de máquinas las fuerzas componentes son exactamente lo que se busca. Entonces, bueno, una vez que ya hemos determinado todas las componentes axiales de las fuerzas, entonces simplemente por algunas relaciones, entonces vamos a poder hallar por algunas relaciones como esta de la fuerza radial y eso. Entonces, pues es básicamente un problema como de trigonometría y análisis, bastante, digamos, bastante sencillo. Entonces, para continuar con la presentación, engranes cónicos. Entonces, lo mismo, un GIF que nos muestra cómo sería el comportamiento de dichos engranes en la práctica. Y entonces, al determinar las fuerzas sobre los dientes en los engranes cónicos, se acostumbra a utilizar las fuerzas que ocurrirían en el punto medio del diente, sobre el cono del paso. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, tenemos ahí algunas otras relaciones. Dice que la fuerza tangencial resultante ocurre probablemente en algún punto entre el punto medio y el extremo grande del diente. Entonces, para esto tenemos, digamos, expresado este valor de radio, el radio average, el radio promedio del cono de paso, y en algún lugar de la diferencia de estos conos de paso, o bueno, en el punto medio del cono de paso, va a estar aplicada la fuerza en el diente, o las reacciones en el diente. Entonces esta pues simplemente es la misma expresión de torsión que teníamos antes. De ahí despejamos la fuerza tangencial W, y de este esquema de fuerzas aquí vemos W parte de una esquina a la otra opuesta, la fuerza tangencial, la fuerza radial y la fuerza axial. Entonces, de ese esquema de fuerzas decimos que la sumatoria, bueno, W
total será la sumatoria de las tres componentes y la fuerza radial, nuevamente en función de la fuerza tangencial y por el coseno de phi. Aquí vemos a phi, que ese también sería el ángulo de presión, y el coseno de gamma, que gamma sería el ángulo de presión en el diente, en el cono. Entonces, bueno, ahí tenemos esas expresiones y un ejemplo también como para hacerlo un poco más claro. Entonces dice que el piñón cónico que se ilustra en la figura 12-14, bueno, ya vamos a ver la figura, gira a 600 revoluciones por minuto en la dirección señalada y transmite 5 caballos de fuerza al engrane. Se muestran las distancias del montaje junto con la ubicación de los cojinetes en cada eje. Los cojinetes A y C son capaces de admitir tanto cargas radiales como axiales, en tanto que los cojinetes B y D están construidos para recibir solo cargas radiales puras. Los dientes de los engranes tienen un ángulo de presión de 20 grados, entonces habrá que encontrar las componentes de las fuerzas que ejercen los cojinetes sobre los ejes en las direcciones X, Y y Z. Entonces aquí vemos la figura de lo que sería la representación gráfica de ese problema. Entonces, mediante la expresión que había mencionado antes para hallar la fuerza transmitida, lo hacemos. Entonces aquí vemos que se reemplazan los 600 revoluciones por minuto, los 5 caballos de fuerza y el radio, que bueno, aquí no lo relaciono, pero este sería el radio del piñón impulsor. Tenemos una fuerza entonces tangencial, y mediante las otras relaciones que hacía mención acá en esta diapositiva, entonces vamos a hallar las componentes radial y axial de esta fuerza. Entonces ya simplemente pues aquí las tenemos en sus tres direcciones, y pues el momento torsor sería la fuerza tangencial por el radio y en la dirección respectiva también. Entonces, estas tres fuerzas, bueno, el momento de torsión ya lo hallamos. En este caso estamos viendo que la componente radial de la fuerza actúa en la dirección Y positiva, y la fuerza radial, la componente radial, lo hace en la dirección X positiva. Joder, aquí también se tapó un poco el diagrama, pero bueno, en este se presentan esquemáticamente unos diagramas de cuerpo libre del piñón y el eje, y pues se van a partir de este diagrama se van a poder determinar las reacciones en los cojinetes. Aquí vemos el trabajo de las fuerzas, del análisis de fuerzas. Los cojinetes, bueno, las fuerzas A y B, las dimensiones, el momento de torsión T2 y la fuerza W, pues son elementos ya conocidos en el problema, ya los hallamos anteriormente, y para encontrar la fuerza B se realiza una sumatoria de momentos respecto a A. Para esto se requieren dos vectores de posición relativa, y aquí los tenemos, los vectores de relación vectores de posición relativa. Entonces pues hacemos sumatoria de momentos, y ya luego pues haciendo uso de la estática vamos a poder hallar estas componentes, o bueno, la fuerza en sus direcciones respectivas. Y ya pues bueno, para continuar, entonces si consideramos que dos cuerpos se ven forzados a estar en contacto, esto ya es para el tema de análisis de fuerzas estáticas con fricción. Si consideramos que dos cuerpos se ven forzados a estar en contacto el uno con el otro, con o sin movimiento relativo entre ellos, como lo vemos en pantalla, el bloque 3 y el eslabón 2 que aparece en la figura, entonces vamos a empezar a realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos. Bueno, entonces el eslabón 4, aquí lo vemos, 4, estaba bastante oscuro, es ese pedacito de eslabón, va a ejercer una fuerza 4-3 sobre el bloque 3, que tiende a obligarlo a deslizarse en relación con la ranura, en la ranura 2. Sin la presencia de fricción dentro en la superficie
dentro de la superficie, bueno, en la superficie entre los eslabones 2 y 3, el bloque se deslizaría en la dirección de la componente horizontal. En la componente horizontal de la fuerza 4,3, y el equilibrio no sería posible a menos que esta fuerza fuera perpendicular a la ranura, pero aquí vemos que está un poco inclinada. Sin embargo, si hacemos análisis o si incluimos en el análisis la fuerza de fricción, se va a desarrollar una fuerza resistente, aquí la vemos, F23, bueno, F tangencial, en la dirección tangencial FT23, en la superficie de contacto, como se ilustra en la figura. Esta fuerza de fricción entonces va a estar actuando también, digamos, en la dirección normal para completar pues esta fuerza total F23 que se va a oponer, y de esta manera vamos a tener un sistema totalmente en equilibrio. Bueno, entonces, por supuesto, también las fuerzas de reacción en la dirección normal y tangencial, en este caso de 3 a 2, van a estar actuando sobre el eslabón 2, como se muestra aquí en esta parte, y su reacción, bueno, la fuerza F tangencial, bueno, en la dirección tangencial la fuerza F23 y su reacción en la dirección tangencial FT32 se van a conocer como fuerzas de fricción. Dependiendo del material de los eslabones 2 y 3, va a existir un límite para la magnitud de la fuerza en la dirección tangencial FT23, que puede pues, ser desarrollada por la fricción mientras se mantiene todavía el equilibrio. Este límite está dado por esta relación, en donde μ pues, se define como el coeficiente de fricción estática, y pues es una propiedad ya establecida en los materiales de los materiales en contacto. En la mayor parte de esto se va pues se encuentra establecido, o bueno, lo podemos encontrar en la mayoría de manuales de ingeniería. Y bueno, digamos que si la fuerza F43 se inclinará demasiado de tal manera que su componente horizontal y por ende pues la reacción opuesta en la dirección tangencial F23 son demasiado grandes para llegar a satisfacer esta ecuación, esto haría que el equilibrio no sea posible y que el bloque se deslizara en relación del eslabón 2 con el eslabón 2 con una velocidad aparente, que ya la vamos a apreciar en unas diapositivas un poco más adelante. Entonces, cuando se produce cuando se produce el deslizamiento, la fuerza de fricción va a tomar este valor de acá, en donde μ sub c pues hace relación al coeficiente de fricción de deslizamiento. Muy a menudo también se denomina como fricción de Coulomb. Y ahora digamos que, bueno, para analizar este ángulo, si se examina esta fuerza, entonces se observa que está inclinado formando un ángulo φ para ser igual y opuesta a F43, siempre que el sistema esté en equilibrio. Cuando F43 está inclinada de tal modo que el bloque está justo a punto de deslizarse, el ángulo φ está dado por esta expresión. Entonces está en función, trigonometría está en función de la tangente del ángulo con la opuesta y el adyacente, y entonces de acá decimos que esta fuerza tangencial es μ por la fuerza en dirección normal. De ahí, bueno, obtenemos esta que φ sería igual a la tangente a la menos 1 al arco tangente de μ. Entonces este ángulo va a definir el máximo hasta el cual se puede llegar a inclinar la fuerza de reacción 2,3 en relación con la normal de la superficie, antes de que se pierda el equilibrio y ocurra el desplazamiento. Como una nota adicional, pues se puede apreciar que depende solamente de μ, no va a depender de ninguna de las fuerzas presentes en ese sistema. Ya en este diagrama podemos observar que cuando la velocidad del deslizamiento es 0, la fuerza de fricción entonces va a tomar cualquier valor
cualquier magnitud entre mu por la fuerza normal o menos mu. Entonces va a variar desde este punto hasta este punto. Pero cuando la velocidad deja de ser 0, entonces va a reducirse hasta este valor, bueno, hasta este intervalo, hasta mu sub c por la fuerza normal 2,3. Se va a reducir un tris nomás. Y pues también va a presentar que tiene una dirección que se opone al movimiento de deslizamiento relativo de 3 a 2. En esta, bueno, aunque las fuerzas de resistencia en una máquina pueden ser predominantemente fricción de Coulomb, a veces es más conveniente llegar a analizar el comportamiento de la máquina empleando otra clase de fuerza resistente, también llamada fricción viscosa o amortiguamiento viscoso. La situación es prácticamente la misma en lo que respecta a los diagramas de cuerpo libre, y no obstante, en el caso de fricción viscosa se supone que la fuerza de fricción en la dirección tangencial 2,3, la fuerza 2,3, está dada por esta relación, en donde C es el coeficiente de amortiguamiento viscoso, llamado en ocasiones factor de amortiguamiento o constante de amortiguamiento viscoso. Entonces, en este caso, pues digamos que el diagrama se va a trabajar de la misma manera, pero van a cambiar, pues como lo digo, las variables. Va a cambiar mu por C, menos C en este caso, y pues se va a trabajar de una manera similar el ejercicio. Como se ve en este diagrama, entonces la fuerza de fricción tiene una relación lineal con la velocidad. Esto es particularmente útil cuando el análisis de la respuesta dinámica de una máquina o un sistema conduce a una o más ecuaciones diferenciales. La relación no lineal de la fricción de Coulomb lleva a una ecuación diferencial no lineal que es más difícil de manejar. Ya sea que el efecto de fricción provenga de una fricción viscosa de Coulomb o una fricción estática, es importante pues reconocer el sentido de la fuerza de fricción. Una regla de la estática pues dicta que la fuerza de fricción se opone al movimiento, como lo pudimos apreciar, digamos, en estos diagramas de cuerpo libre. Es así, aquí la vemos que iría en dirección opuesta al movimiento, y esta regla práctica pues no es errónea si se llega a aplicar bien, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues en caso de que no la apliquemos de manera correcta, pues va a resultar peligrosa, ya que en sistemas de máquinas donde con frecuencia los lados de una junta deslizante están en movimiento, es importante llegar a comprender cuál fuerza de fricción se opone a cuál movimiento, ¿sí? Entonces, pues como para dejarlo un poco más claro también, traigo un ejemplo. Y dice, como repítase el análisis de fuerzas estáticas del sistema de leva y seguidor que se analizó en el ejemplo 12.2, figura 12.8, suponiendo que se tiene un coeficiente de fricción estática de 0.15 entre los eslabones 1 y 4 en los dos cojinetes de deslizamiento B y D. La fricción en todas las demás articulaciones se considera despreciable y hay que determinar la fuerza mínima necesaria para mantener el sistema en equilibrio. Entonces, el ejemplo es este. Se trabaja este sistema, este mecanismo, pero sin considerar fricción. Y este sería el desarrollo de ese ejercicio sin fricción. Y dice, bueno, entonces ya como para incluir el análisis con fricción, entonces dice que se inicia un análisis con fuerzas de fricción. Bueno, cuando se inicia un análisis de fuerzas con fricción es necesario volver a resolver primero todo sin fricción. Entonces, como se hizo en este caso, el propósito de esto pues es hallar la dirección de estas fuerzas, de cada fuerza normal, en este caso la fuerza normal D y B, y se encontró en este caso que tanto la fuerza B y D actúan hacia la derecha, como se muestra en esta figura, van hacia allá, y la fuerza A pues en este sentido. Pero entonces el siguiente paso sería la solución. Bueno, es examinar con cuidado el enunciado del problema y determinar la dirección del movimiento inminente.
Como se expresa el problema, pide hallar la fuerza mínima en A para mantener el equilibrio. Acá lo podemos ver en el enunciado. Determinar la fuerza mínima necesaria en A para mantener el sistema en equilibrio. Es decir, que si la fuerza de A fuera de cualquier magnitud un poco menor, el sistema se movería hacia abajo y por consiguiente el movimiento inminente es hacia abajo con las velocidades relativas en D y B de 4 a 1. Y por ende las dos fuerzas de fricción en B y D deben actuar hacia arriba sobre el eslabón 4. Entonces la dirección era hacia la derecha, pero en este caso van a ir un poco inclinadas hacia arriba. Y decimos que si el enunciado del problema hubiera pedido la fuerza máxima en A, el movimiento inminente del eslabón 4 sería hacia arriba y las fuerzas de fricción hacia abajo sobre el eslabón 4. Entonces volvemos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del eslabón 4, esta vez incluyendo las fuerzas de fricción como lo vemos aquí. Y en este caso, debido a la fricción estática, las líneas de acción de la fuerza B y la fuerza D van a estar un poco inclinadas, formando un ángulo φ que se puede calcular también con la relación que ya mencioné antes, donde φ es igual al arco tangente de μ. Al decidir la dirección de la inclinación de los ángulos φ, fue necesario conocer tanto la dirección de las fuerzas de fricción como la de las fuerzas normales. Esto explica por qué se debe realizar en este orden secuencial. Entonces primero se debe realizar el análisis o la resolución del problema sin tener en cuenta las fuerzas de fricción. Ahora que se conocen las nuevas líneas de acción de las fuerzas F y D, FB y FD, se puede desarrollar la solución exactamente como antes cuando no se tomaron en cuenta las fuerzas de fricción en la figura. Bueno, ya en esta figura, en la figura B, entonces pues ya se está tomando en cuenta las fuerzas de fricción y se puede llegar a resolver de manera gráfica o pues aplicando algunas relaciones. Entonces de ahí se pueden obtener estas respuestas. Y pues en relación con el ejemplo anterior, o sea con el ejemplo 12.2 creo que era, las respuestas pues dieron un poco diferentes y de aquí entonces podemos concluir que ya sea que se esté resolviendo un problema de fuerzas de fricción gráfica o analíticamente, es incorrecto limitarse a multiplicar las fuerzas normales sin fricción por el coeficiente de este, o sea por el coeficiente μ, para determinar las fuerzas de fricción. Todas las fuerzas pueden cambiar en magnitud cuando se incluye la fricción y el problema se debe resolver por completo desde el principio incluyendo este nuevo factor. El efecto de la fricción no se puede agregar por superposición en una etapa posterior. Y pues básicamente eso sería el desarrollo de estos temas. Y la pregunta para la clase entonces sería: en la práctica, ¿de qué manera se ven reflejadas las fuerzas axiales en un sistema de engranajes? Entonces pues eso sería todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias, ingeniero, compañeros, muchas gracias. Aquí la bibliografía, todo fue sacado del Chigli y pues eso es todo.